El 19 de agosto de 1941, nos despertamos por los sonidos de disparos salvajes, alarma, tanques enemigos, alarma, tanques enemigos. Tropezamos al salir de la tienda, pero para entonces un cañón antitanque a la izquierda ya había acabado con el tanque ruso. Ya está ardiendo. Se vuelve a quedar tranquilo, así que nos arrastramos de vuelta a la tienda para intentar dormir un poco más. Sin embargo, media hora más tarde, los disparos comienzan de nuevo. Esta vez es un cañón antitanque en una posición avanzada el que dispara. De nuevo fuera de la tienda. Hay un coche civil en el campo a unos 500 metros de distancia. Fue tiroteado por el Panzer IV de Lope, que en ese momento había recibido fuego de un cañón antitanque oculto en el bosque al otro lado del campo. El fuego combinado de todo lo que la compañía tiene para ofrecer parece haber silenciado ese cañón ruso, pero hay que señalar que nuestros exploradores habían informado que el bosque estaba libre de enemigos. Después de que se fueron, los rusos aparentemente se habían vuelto a mover. Ahora podríamos ponernos al día con un sueño muy necesario hasta las 8 en punto. Era un día hermoso. No podía evitar pensar que el ataque de ayer había costado otra vida joven y floreciente. El mensajero había encontrado a Matusek y lo había traído de vuelta a la compañía donde informó que su tripulación estaba ilesa. En la otra tripulación, sin embargo, el unteroficial Dalman había resultado levemente herido y Busman, su artillero, gravemente herido. El Gefreiter Mauser había sido asesinado. Albert había tenido suerte y estaba completamente ileso. Había rusos acostados en la hierba, a solo 15 metros por delante de su tanque. Tan pronto como Mauser salió del tanque, recibió un disparo en la cabeza y murió inmediatamente. Se desarrolló un tiroteo en el que Dalman y Albert intentaron desesperadamente defenderse con sus pistolas y solo fue cuando Albert abatió a uno de los rusos que la situación cambió. El ruso estaba en proceso de lanzar una granada, y después de haber sido abatido, esta detonó en su mano, destrozando su abdomen inferior y haciendo que los otros se retiraran. Mas correo luego el martes. Nos alojábamos en un viejo granero que habíamos amueblado a un nivel bastante cómodo. Más tarde ese día, después de haber sacado raciones de las cocinas de campaña, Aures y yo bajamos a donde estaban los dos tanques destruidos para encontrar y enterrar a Mauser. Un vehículo de recuperación había llegado del taller de campo y Kopman y Kornia habían envuelto el cuerpo de Mauser en un cuadrado de tienda, sacado algunos artículos personales de sus bolsillos y habían roto su placa de identificación. Llevamos a Mauser de vuelta a la carretera y luego le cavamos una tumba bajo un árbol, junto a un búnker. Uno de los mecánicos de tanques había encontrado algunas flores en una de las casas destrozadas en Clopisi. Cada uno de nosotros echó 3 paladas de tierra sobre la tumba. Luego colocamos su gorra negra sobre la cruz de madera de abedul y así agregamos a los muchos monumentos que adornan las tumbas de valientes y audaces artilleros de tanques. Nos obliga a un compromiso más, implacable. Su muerte no quedará impune. En uno de los arbustos había los cuerpos muertos de un capitán ruso, el de un primer teniente y el de un comisario. En total, más de 20 cadáveres yacían alrededor del tanque destruido. Un ruso herido también estaba Ali, todavía con su rifle en la mano. No reaccionó cuando le ordené que levantara los brazos. Yo mismo le disparé. Hice lo mismo con otro que estaba acostado en una trinchera más cerca del tanque y que pretendía estar muerto cuando le dije que se levantara. Actúan de esa manera porque nos tienen miedo o por engano, si es por la primera razón. Entonces los comisarios son los culpables de la muerte de esos hombres. Si es por la segunda, bueno, se lo merecen. Recuerdo el incidente con el Oberleutnant Bethke hace unas semanas. Acabábamos de terminar de decorar la tumba de Mauser con las flores y la cruz cuando 6 cazas rusos volaron, acompañados por unos pocos bombarderos. Luego presenciamos cómo uno de los bombarderos fue derribado y un minuto más tarde un rata volvió, dejando una espesa nube de humo. Ese rata parecía estar descendiendo en el aeródromo por el que habíamos pasado el día anterior. Por un momento celebramos el evento, pero no por mucho tiempo, ya que poco después, un enjambre entero de ratas se desplomó del cielo y nos atacó a baja altura. Eso no tuvo efecto y se alejaron. Todos excepto uno que regresó. Voló unas vueltas y luego inició un aterrizaje en el aeródromo, tras lo cual desapareció de la vista detrás de un seto. Obviamente estaba tratando de recoger a su camarada, así que corrimos hacia ala lo más rápido que pudimos. La mayoría de los hombres se dirigieron Ali en el vehículo de recuperación semioruga,
mientras que ahora se había subido a la moto de un mensajero que había estado al lado de la carretera. Corrí usando mis largas piernas. Al llegar pudimos ver que la primera máquina estaba demasiado lejos, mientras que la segunda ya estaba en proceso de despegar de nuevo. En ese momento escuché un estruendo desde la dirección de la carretera, desde una curva donde, según algunos infantes cercanos, Aures había ido con su moto. Albert, Cope, vos y yo comenzamos a correr por la carretera hacia la curva. Desde la distancia ya pudimos ver una pequeña mancha negra en la carretera. Eso tenía que ser su motocicleta. Yo llevaba una pistola ametralladora rusa, mientras que los demás tenían sus pistolas, y juntos ahora avanzamos cuidadosamente por el borde de la carretera. Lo primero que me llamó la atención fueron varios rusos muertos y me di cuenta inmediatamente de que estos hombres habían pisado minas. Ahora teníamos que ser muy cuidadosos. Ahora, solo un poco más tarde, todo eso me parece irreal, tan lejano e improbable. Pero la vista de esos cadáveres rusos, no enterrados por sus camaradas y solo cubiertos apresuradamente con unas pocas ramas debido al miedo a las minas, de alguna manera aumentó la gravedad y seriedad de la situación. Albert Berscheid y Renger, que habían estado siguiendo detrás, cruzaron al lado derecho de la carretera. Lentamente y con cuerpos agachados, caminamos a través del campo de minas, con los ojos fijos en el suelo y observando cada paso, acercándonos cada vez más a la motocicleta. Había un hombre acostado allí, nos estaba haciendo señas. Ahora teníamos que ser rápidos. Se necesitaba ayuda urgente. Comenzamos a correr. Nadie nos disparaba. Solo un día antes había habido fuertes combates en este lugar. Cuando finalmente llegamos a la motocicleta, pudimos ver todo el desastre ante nosotros. El mensajero y Aures habían pasado por encima de una mina. Toda la carretera estaba cubierta de minas. No había rastro de Aures. Solo su gorra y su pistola estaban tiradas en el suelo, junto con algunas partes de la motocicleta. Y el conductor mismo apenas podía mirarlo. Tan espantosa era la herida en la pierna del pobre muchacho. Los huesos destrozados de su pierna inferior sobresalían de un bulto de carne desgarrada y toda la masa sangrienta estaba unida a su pierna superior solo por un delgado trozo de tendón y carne. También tenía heridas profundas en los brazos, todas llenas de esquirlas y su arteria también había sido cortada. Con la correa de la pistola ametralladora y un vendaje de muselina, primero creé un torniquete improvisado para su pierna y me apresuré a terminar antes de que los vasos sanguíneos, contraídos por el shock, comenzaran a sangrar de nuevo. Además, empecé a vendar las heridas en sus brazos, pero entonces me quedé sin vendas. Cope, Albert y vos no querían ayudar a vendar sus heridas. Sus nervios no podían soportarlo. Y ciertamente, la vista del soldado cubierto de sangre no era para nada agradable. Era, para decirlo simplemente, absolutamente horrible. El chico se comportó impecablemente. Dijo que estaría feliz si pudiera conservar sus manos y una pierna. Permaneció consciente durante todo el tiempo y su dolor debió haber sido terrible. Me pidió que le cortara la pierna inferior. Solo tenía un cuchillo de bolsillo conmigo, pero lo intenté de todos modos. El chico herido me miraba hacerlo, pero como le dolía demasiado, dejé de intentar amputar con mis herramientas primitivas. Vos estaba blanco como un cadáver cuando me vio vendar al chico. Hay muchas personas que no pueden soportar ver algo así. Luego pusimos al chico herido en una manta, que desabrochamos de su motocicleta y empezamos a llevarlo al vehículo de recuperación, que esperaba detrás de la curva de la carretera, a bastante distancia. Pero entonces, ¡bang! Maldita sea. El vehículo de recuperación también había pisado una mina. Un choque, una enorme nube de polvo, y el vehículo se detuvo. No habíamos detectado la barrera de minas antitanque al y cuando avanzamos a pie. Con 3 portadores y una distancia de más de 1 kilómetro para cubrir, un hombre herido puede volverse muy pesado. Pero tuvimos suerte y logramos llegar al vehículo de recuperación. Colocamos cuidadosamente al chico herido en el vehículo y aseguramos su cuerpo con correas de goma. El unteroficial Albert luego desenterró cuidadosamente una mina ubicada detrás del vehículo, lo que permitió que éste retrocediera. Todavía estaba operativo, aunque el conductor tenía un corte profundo en el cuero cabelludo. Albert, Cope y yo luego regresamos para buscar al Feldwebel Aures, o al menos algunas pistas de él. Hemos buscado en todas partes lo mejor que hemos podido. Incluso caminamos hasta el aeródromo para buscar en los edificios ubicados en él. No había señal de Aures. Cuando volvimos, tomamos un montón de mantas de un limber de artillería ruso que había pisado una mina. Estábamos preocupados por Aures, temiendo que hubiera caído en manos de los rojos.
Pero, conociendo a Aures, siempre existía la posibilidad de que él mismo hubiera luchado para volver al camino. Mientras volvíamos, de repente escuchamos una ráfaga de disparos frente a nosotros desde el lado derecho del camino. Con cuidado avanzamos a través de la maleza en el lado izquierdo de la carretera hasta que vimos un grupo de hombres en el camino. Matusek, Hauptmann Farah y algunos de mis hombres. Siguió mucha conversación, que había pasado con el vehículo de recuperación y la suerte que había tenido su tripulación cuando pisó la mina. Pero fue principalmente Hauptmann Farah quien habló. También fue Farah quien, después de mirar la pistola ametralladora rusa que llevaba, de repente me dijo que me alejara de él. Una de esas cosas acababa de dispararse en su mano, por sí sola. Luego pregunto por qué diablos había caminado hacia el campo minado. Para entonces, yo estaba furioso de ira y respondí que todos aquellos que habían visto su justa parte de acción desde el principio conocerían la respuesta a esa pregunta y que todos los demás harían bien en callarse. En el posterior, esa respuesta llevó a una reunión conjunta con Gile, donde Farah retiró su acusación e incluso me ofreció su mano en señal de amistad. Lo dejé allí, ya que no tenía intención de llevar esto más allá. 23 de agosto de 1941. Estoy sentado en una cabana que es propiedad de una anciana estonia. Tenemos que quedarnos aquí toda la noche. No sé cuál será el plan para mañana, pero sabemos que seremos desplegados en otro lugar. La situación actual es la siguiente. Junto con Voraussabteilung Limbrun, nuestra quinta compañía ha impulsado el avance de la división más hacia el noreste, donde ahora está a solo 45 kilómetros de Leningrado y a solo 35 kilómetros de la costa. No avanzamos más hacia el norte, ya que la carretera principal frente a nosotros ya está al alcance de la artillería costera rusa. Que queremos evitar que nos bronceen esos grandes bichos, que pueden rotar sus canones 360 grados. Está bastante claro. De todos modos, derrotaremos a los rusos. Nuestro ataque se estancó frente a Luga. Ali la octava división Panzer ha girado al sureste hacia Luga mientras la primera y sexta división Panzer están defendiendo hacia el norte todo lo que se necesita para aclarar la situación y deshacerse de las divisiones rusas Ali. Algunos de nuestros escuadrones de reconocimiento han logrado avanzar a 5 kilómetros de Peterhof. El único soldado ruso que pudieron encontrar Ali fue un mensajero, que por supuesto fue hecho prisionero por ellos. Había estado en camino de Luga a Leningrado. A lo largo de la línea defensiva, los rusos lanzan ataques regulares de pequeñas unidades. Eso es todo. Un pequeño pueblo cercano fue atacado repentinamente por 4 tanques y 250 rusos. 4 tanques fueron destruidos y 160 rusos acabados. También podemos sentir el efecto de los muchos aeródromos en esta región. Los bombarderos y ratas vienen a menudo a visitar. A solo 500 metros de aquí, algunas ratas han ametrallado recientemente un vehículo de la artillería. De las 12 ratas ni una sola fue derribada, pero a su vez casi enviaron uno de nuestros Messerschmitts al suelo, que había estado escoltando uno de nuestros aviones de reconocimiento Focke-Wulf. Hoy la Abteilung 65 pasó por el pueblo. La Abteilung llevaba consigo un tanque ruso de peso 48 toneladas, armado con un cañón de 7,62 centímetros y 2 canones más en torretas más pequeñas. Un cacharro enorme. Acabamos de recibir suministros, incluyendo medio litro de schnapps, chocolate y 150 litros de cerveza para la compañía. Nada mal. Pero déjame contarte lo que más pasó en los últimos días. El miércoles, 20 de agosto de 1941, nos posicionamos en una posición defensiva, pero no pasó nada. Retrocedimos a un bosque detrás de Gorky, donde nos instalamos y hicimos nuestro hogar durante los próximos 8 días. Cavamos un hoyo cuadrado y lo cubrimos con vigas de madera que servirían como protección contra esquilas de proyectiles. También recogimos algo de heno fresco, que olía maravillosamente, y en el que luego tuvimos una buena noche de sueño. Pero el jueves, 21 de agosto, el Oberstkohl nos ordenó movernos. Todos nos sentíamos muy apenados. Nos mudamos a un bosque fuera de Caladeri. Altos pinos sin sotobosque. Empezó a llover. Ningún ruso a la vista. Esa noche el Oberstkohl nos informó sobre la situación aquí en el este. Incluso si no estoy en casa para el 31 de agosto, seguramente habremos tomado Leningrado pronto. El viernes, 22 de agosto, nos movimos del alto bosque a otro lugar cercano, donde, junto con los fusileros, formamos la reserva móvil de la Kampfgruppe von Seckendorf. En el peor de los casos, nuestros tanques podrían llevar una compañía entera de fusileros.
Durante la noche oímos el sonido de un intenso tiroteo en la distancia, pero no nos comprometimos nosotros mismos. Domingo 24 de agosto de 1941. De nuevo estoy sentado en la casa de la anciana Estonia. Nuestro tanque está aparcado justo al lado. Las tormentas y la lluvia nos han obligado a todos a refugiarnos en el interior. En un rincón de la habitación, otra mujer está despojando a un niño. Lo hace con una especie de devoción religiosa. Glasken y Ritgen acaban de venir y poco antes, Theo Langenbruch estuvo aquí para recoger su correo. También estuvo aquí un unteroficier de la Flak, quería tenerme como testigo de su destrucción de una aeronave Podos. Está estacionado a 50 metros de aquí. La Flak ahora está disparando proyectiles perforantes contra algunos de los aviones rusos más blindados. Han aparecido varios tipos nuevos, incluyendo algunos bombarderos y cazas modernos. Ahora que está lloviendo, no recibiremos más visitas. Nadie sabe realmente qué haremos a continuación. La situación general no es demasiado mala para nosotros. Voroshilov ha emitido una declaración en la que ordena a su gente acumular suministros de alimentos. El círculo alrededor de Leningrado se está cerrando lentamente. Una vez más, somos la división que está al frente de todo. Por lo demás, nada nuevo. Anoche hacía un frío congelante. Justo ahora, 6 casas rusos pasaron volando, a pesar de que estaba lloviendo. Todo y todos les dispararon. Desde que Werdecker derribó ese casa ruso con su arma rusa, todos los demás parecen decididos a imitar esa hazana. Lunes 25 de agosto de 1941. Nuestro descanso ha llegado a su fin. Acabamos de ser subordinados a la 8ª División Panzer y debemos marchar junto con el batallón Zoliankov y una unidad de artillería ligera. Parece que hay trabajo para nosotros nuevamente. Me pregunto dónde. Espero que ayude a cerrar la puerta de esta tienda un poco más pronto. Ayer por la noche se informó que Luga había caído. Aún no sé si eso es cierto. Ojalá lo fuera. Sería agradable. Todo el cielo en esa dirección estaba iluminado por enormes incendios anoche. El horizonte estaba banado en colores rojo sangre. Solo es bueno que la guerra no se libra en suelo alemán, como en la guerra de los 30 años. Anoche fue muy fría de nuevo. Me hace preguntarme cómo se desarrollará el clima en el futuro. Espero que haya menos lluvia que la que tuvimos en los últimos días. El calor diurno es mucho más fácil de soportar que el frío helado de las noches. Uno no puede encontrar sueño, solo dando vueltas en un intento de mantenerse caliente. Hoy es 25 y personalmente dudo que Leningrado esté completamente cercado en 6 días. Quizás para eso nos emplearán. Tal vez seamos nosotros los que debemos cerrar la cerradura. Pero necesito dejar de pensar en suposiciones y cuándos. No tiene sentido. Ayer por la noche lavé mi ropa en un agujero de agua cercano y los resultados fueron mejores que los que suelen lograr las mujeres rusas, y no necesito el usual pago de una barra de pan del ejército. Mientras hacía eso, el Feldwebel Ulrich vino a despedirse de mí. Está siendo transferido a la compañía de Neuling. Desde el tiempo en Gdov, realmente llegué a apreciar a Ulrich. Antes de eso, apenas lo conocía. No puedo dejar de pensar en la lucha por las posiciones de campo en Konochowizy, Chimosovo y Muratovo. Me pregunto dónde estará ahora el camarada Bongard. Hace 2 meses que estamos aquí fuera y quién sabe cuánto tiempo más llevará. En el futuro tenemos que cuidar que no se incendien tantas casas durante los combates. De lo contrario, no tendremos dónde dormir. Ahora hay boletines en los pozos y otros lugares públicos con llamados a recolectar la cosecha. Los agricultores de aquí ya estaban ocupados cosechando antes de que empezara la maldita lluvia. Mi pelotón tiene de nuevo 5 vehículos. El Feldwebel Gobler se unió a nosotros ayer, junto con el Feldwebel Engelhardt. Mis otros comandantes son el unteroficier Graue y Albert. La compañía ahora tiene 18 Skodas y el vehículo de radio del regimiento. 3 pelotones de 5 Skodas cada uno, 2 en el escuadrón de la compañía, el mencionado vehículo de radio y el pelotón de Wilhelm Lope de 3 Panzer IV. Ahora estamos esperando en Nikolskoye. Los vehículos están alineados junto a las casas y están bien camuflados. El jefe se ha ido a averiguar qué se supone que debe hacer con nosotros. Anteriormente pasamos por un pueblo, Natsashevka, que estaba habitado por un tipo de personas, notablemente nórdicas. Ciertamente finlandeses o alemanes, mujeres y niños con rostros largos y hermosos, ojos azul claro y cabello rubio blanco. Claramente no de ascendencia rusa o eslava. Nos asombro ver jardines, incluso jardines bien cuidados, con cercas pintadas bonitas. Me pregunto cómo lograron estas personas sobrevivir aquí.
Sus campos eran los mejores que habíamos visto en toda la región. Nikolskoye ha sido prácticamente abandonado por la gente, pero es un pueblo limpio con una iglesia ordenada hecha de piedra. En su torre, de la cual lamentablemente falta la mitad, se sienta nuestro observador de artillería, que está guiando el fuego de nuestros canones de 15 centímetros en algunas estaciones de ferrocarril rusas frente a nosotros. No pasa mucho más aquí. Debemos establecer una línea defensiva. ¿Cuál es nuestra próxima tarea? Aún no lo sabemos. Me pregunto qué noticias traerá el jefe. Miércoles 27 de agosto de 1941, Pokrovka, frente a Krasnogordievsk. Ayer no pude escribir más. Gile, Fara, Lope, yo y los demás líderes de pelotón fuimos llamados a una sesión informativa con Oberst Zolenkov para discutir el despliegue adicional de nuestra compañía. Estamos defendiendo una línea frente a tropas rusas derrotadas que retroceden desde Luga. Nuestras posiciones están ampliamente dispersas. En los huecos entre ellas, Spiekerman, el líder del pelotón de pioneros de Zolenkov, ha instalado una serie de trampas. Minas, trampas explosivas, armas con resorte. Ayer por la noche, después de una fuerte preparación de artillería, cerca de 600 rusos atacaron desde la dirección de Krasnogordievsk. Como de costumbre, fueron rechazados y sufrieron grandes bajas. En general, las bajas de los rojos son absolutamente enormes. Y cuando uno habla con los trabajadores aquí, piensan de la misma manera que nuestros trabajadores. En una guerra perdida, la población trabajadora sufre más. Soy demasiado materialista si afirmo que los niveles superiores de la población pueden soportar la pérdida de sus valores ideacionales mucho mejor que la clase trabajadora puede soportar su pérdida material. Lo digo con cuidado. No quiero ser clasificado como bolchevique, pero mi Weltanschauung socialista solo se fortalece con esta guerra. Sin embargo, en lo que a mí respecta, la ideología social internacional es reemplazada por una fuerte dirección nacionalista con énfasis en la postura racial. La perspectiva política de los Lancers se ha ampliado mucho, especialmente por esta campana. Ahora he dejado el porche delantero y huido al exterior, aunque hace un poco de corriente aquí, y escapado de la compañía de los amotinados en mi pelotón. Spilken, Graue, Schweinsberg, Obergefreiter con 4 años de servicio, coge el techador. Todos tan malos como el otro. Graue en particular es uno de los eternamente incoloros. Un buen camarada, pero políticamente no es ni más ni menos. Personas como esta, sin una posición clara, siempre han existido, especialmente después de la última guerra. Han aprovechado rápidamente de una existencia burguesa segura, pero han ganado tanto como se han atrevido, lo cual no es mucho, especialmente en cuestiones intelectuales. En contraste, hombres como Bill Veit, Peter Koolhaas y Rudiger que han pasado 14 años de sus vidas con un pie en una celda de prisión fortificada, han sido despreciados por los ciudadanos saciados, mientras ellos mismos se veían obligados a vivir de la mano a la boca, marcados por la sociedad como existencias fálidas. Pero fueron ellos quienes ayudaron a dar forma y crear un nuevo Reich enorme. Y ese pensamiento monumental, y la satisfacción que surge de él, vale mucho más que masticar tranquilamente el repollo burgués comprado con un salario sindical seguro. Bueno, ya basta de política. Tenemos que movernos pronto. Acabo de ver al jefe. Tendremos que desplazar un poco nuestras posiciones hacia la derecha. ¿Por qué? Solo las estrellas lo saben. Este tipo de cosas ya no me molesta. Me he vuelto tan obstinado como todos los demás Lancers. Ayer por la noche, cuando acababa de oscurecer, tuvimos que cambiar de casa, a pesar de que acabábamos de mudarnos a lo que parecía ser la única casa impermeable en el pueblo. Y ahora, solo porque los fusileros maltratados necesitan algo en que apoyarse, tengo que mover mis 5 tanques risibles. Y luego estaban tan nerviosos que uno de sus centinelas abrió fuego contra uno de mis hombres cuando estaba ocupado siguiendo el llamado de la naturaleza esa noche. Bueno que el camarada no pudo acertar nada y aún mejor que la mayoría de nuestros Lancers son mucho más relajados. Es extraño cómo uno puede escribir todos los pequeños detalles que experimenta en días tranquilos. Lo que experimentamos en días de combate, sin embargo, esos detalles uno los recuerda, pero de alguna manera es difícil escribirlos. Las caras de los rusos que se rindieron después de los combates cercanos durante el ataque a Konochovizi. La expresión del hombre que yacía junto a mi tanque y lanzó la granada de mano. Aunque ya estaba mirando en el cañón de mi pistola y solo un segundo efímero antes de que le disparara muerto. Realmente no se puede expresar todo esto en papel. Luego aparecieron los tanques rusos.
Advertí a Wenger a través de la radio. Expulsar la cápsula explosiva. Cargar perforante de blindaje. La cara mortalmente sería de Whitcotter cuando el cañón, de repente, se atascó. 3 tanques enemigos adelante que podrían haber acabado con nosotros entonces y Ali. Nunca podré olvidar eso. Las expresiones en los rostros de los fusileros. Armas en mano. Ametralladoras listas. Montando en el tanque durante algún avance de combate a través de un bosque. La constante vigilancia de ratas en el cielo. Todo esto no lo olvidaré. Pero tampoco puedo describirlo adecuadamente. He visto fotografías de hombres atacando a través de un río en botes de asalto. Parecían nuestros propios fusileros cuando avanzaban hacia los búnkeres rusos en Arokuli. Feldwebel Westhoff de los Kratschützen con su pequeño bigote y el ametrallador de su pelotón, que simplemente se paró allí frente a las trincheras, su ametralladora en la cadera, manteniendo las cabezas de los rusos abajo con su fuego cegador. Los 2 hombres a los que les suministré granadas de mano que luego usaron para ahumar un búnker ruso. Todos tenían el mismo rostro duro y pétreo y la misma expresión tensa. Igual que el mío, supongo, cuando nos enfrentamos a los rusos y nuestras armas fallaron. Esta noche me visitó el Oberleutnant Schneider, el adjunto de la Nebelabteilung y exmiembro del IR 37. Después del episodio en Poretsche, donde protegimos su posición, fue condecorado con la EQ-1. Lo merece y nadie le envidia. Hace un trabajo fantástico como observador avanzado para su unidad. Leonhardt me ha informado que el Oberleutnant Bethke será transferido como instructor a la Waffenschule en Wunsdorf. El trabajo ideal para él. Ali se reunirá con Aschauer, Rink y los otros chicos de nuestra compañía. Me pregunto cómo se sentirán, ahora que son unteroffiziere recién horneados. Les hemos proporcionado todos los certificados necesarios para la insignia de asalto. Actualmente hay un ambiente muy pacífico aquí, justo como en uno de esos pueblos forestales cerca de Hamburgo en esta época del año. La artillería rusa está en silencio y el humo de las fogatas de la noche se eleva al cielo claro de la tarde desde las chimeneas de las limpias casas de madera. No puedo evitar pensar en Jochen Mollenberg, en Klein Jong, Vielbaum y Gunther Eggers. Caminarán con nosotros. Estarán entre nosotros de nuevo. Todavía no puedo reconciliarme con ello. Viernes 29 de agosto de 1941. Después del ataque nocturno ruso en Sivioskaya, hemos sido desplegados aquí a la 3ª compañía de los fusileros. Ahora me siento aquí en la puerta de un gran granero de piedra, que ofrece cierta protección contra las escuilas. Estoy muerto de cansancio, pero quiero intentar describir lo que ha sucedido. A las 8 p.m. fui llamado al jefe para una sesión informativa. Aunque todavía estaba fuera con Zolenkov, había dejado un montón de instrucciones para nosotros. Se suponía que debíamos mover toda nuestra unidad de defensa más hacia el sur en la estela de la avanzada 8ª División Panzer. Las tripulaciones estaban en sus vehículos y listas para salir, pero tuve que esperar a Hille, que solo llegó a las 10 p.m. Pero cuando Lego nos trajo la noticia de que nos habían dado más tiempo y solo debíamos marchar a las 3:15, antes del amanecer. Luego conduciríamos a Sivioskaya para relevar elementos de la 8ª Division Panzer. Después de haber dormido de las 11 p.m. a las 3 a.m., marchamos bajo la lluvia torrencial. Totalmente cansados y empapados, llegamos a Sivioski y tuvimos la suerte de encontrar alojamiento en una casa vacía y bastante exquisita. La casa estaba deshabitada. Usando el geno de un granero adyacente, hicimos camas para nosotros y las tripulaciones en las habitaciones de ambos pisos de la casa y luego recuperamos algo de sueño muy necesario. Hice mi cama en un sofá bastante excelente en la sala de estar. Antes de eso, habíamos encendido la estufa y luego dormimos maravillosamente bien, aunque nos despertaron varias veces por las interrupciones habituales. Líderes de pelotón al jefe. Se solicita informe de la fuerza del vehículo y similares tonterías. Inspeccionamos las posiciones de la compañía de fusileros y luego, acompañados por Lope y sus tanques, conducimos a la fábrica de vidrio, cuyo nombre he olvidado. Está ubicada junto a un lago y fue construida una vez por alemanes. Un teniente de la Geheime Feldpolizei que había nacido en ese pueblo estaba visitando en ese momento la casa en la que había nacido. La sesión allí estaba a cargo del Oberleutnant Stocker, quien todavía estaba dormido cuando llegamos porque le había tomado a él y a sus vehículos toda la noche llegar allí. Uno de sus vehículos se había metido en una zanja al lado del camino y había quedado atascado allí.
No vio la necesidad de levantarse cuando aparecimos y nos saludó como alguna vieja dama, acostado en la cama. Siempre ha sido un poco fanfarrón. Dejamos a los de Lope en otro pequeño pueblo y luego conducimos a otro lugar donde Farah y Gile querían organizar algo de carne. Pero no había ganado ni siquiera un solo huevo, ya que la población del pueblo con la fábrica de vidrio, que eran todos trabajadores de la fábrica y no poseían tierra ni ganado, debía ser abastecida por los pueblos de los alrededores. La situación en el área era similar a la hambruna. Cientos de personas hacían cola durante horas frente a vehículos desde los cuales se distribuía pan. En marcado contraste con nuestra situación en casa, nadie en Rusia había desperdiciado ni un pensamiento en asegurar el suministro de la población no combatiente. Hablamos con un trabajador que hablaba alemán con fluidez. Dijo que de la fuerza laboral alemana original solo quedaba un anciano en los 70s. Hasta hace poco había sido el trabajador mejor pagado. Ahora recibía una pensión de 102 rublos, pero entonces había ganado 700 rublos. Eso es 70 marcos en moneda alemana. Echamos un vistazo a una iglesia en un pueblo vecino que se había convertido en algún tipo de club de baile. Eso también era algo que el trabajador nos había contado. Solo las personas mayores todavía vivían su religión ortodoxa. Los jóvenes crecían sin ninguna religión y se sentían bien al respecto. Dentro del Club Rojo habían colgado grandes telas con las caras de Stalin, Lenin, Voroshilov, Kalinin y otros dignatarios soviéticos. Estaban colgados justo encima de las imágenes antiguas y mucho más pequeñas de los santos. Me impactó el aspecto desalinado de los trabajadores. Incluso antes de 1933, nadie en Alemania había lucido tan desalinado. Luego volvimos a la fábrica de vidrio, deteniéndonos brevemente en la posición de Lope, donde el Guillén había conseguido unos pocos trozos de ternera fresca de los cuales se le entregó algo a Gile. Aproveché el tiempo para rebuscar en algunas de las casas cercanas. Cocina comunal, polideportivo, una tienda de alimentación y artículos para el hogar. Todo agrupado allí. Todo muy práctico y, en mi opinión, lo correcto desde una perspectiva socialista. Quizás sea por el ejército que soy tan amigo de la cocina comunal. Justo lo que necesita el empleado. Cocina comunal y sociedad cooperativa. Pero no hay espacio para el individualismo. Solo uno de muchos argumentos en contra de todo esto. De camino de regreso, fuimos adelantados por el adjunto de Zolenkov, quien nos dijo que algo se estaba gestando en Siviosk. Volvimos tan rápido como pudimos, pero no sin antes intercambiar media docena de huevos con una mujer finlandesa, a cambio de medio pan del ejército. Todos están en alerta máxima. El pollo robado está fuera de las ollas, las papas fritas retiradas del fuego y luego a los vehículos en alerta máxima. Después de haber esperado un rato, sin embargo, desempaquetamos toda la comida de nuevo y la comimos de todos modos. Luego se hizo de noche y desplegamos a los centinelas. Luego llegaron las primeras noticias. Un finlandés había informado que había visto grandes números de tropas rusas avanzando por el bosque hacia nuestra posición. Poco después, un desertor ruso fue traído y con él llegó información más importante. Nos contó que al principio habían querido desertar con toda la compañía. Sin embargo, sus camaradas habían tenido demasiado miedo de sus superiores y, en el último momento, decidieron quedarse atrás. Todos estaban de ánimo deprimido, pero esa mañana atacarían el pueblo. Un batallón ruso atacaría desde la izquierda mientras otro rodearía el pueblo y luego atacaría desde la derecha. Un tercer batallón ruso se mantendría en reserva. No había tanques, pero se les había prometido apoyo de artillería. Basándonos en ese informe, todos los puestos de fusileros fueron retirados. En la cobertura de la oscuridad el equipaje fue enviado a la retaguardia y luego nuestros tanques, canones antitanque, flaquifusileros se formaron en una línea defensiva principal a ambos lados del río cerca del camino. Mi pelotón, junto con el Feldwebel Dreyer, fue desplegado en la izquierda. El comandante de la sección era Oberleutnant Prinz. Tratando de pasar por los vehículos del tren de equipaje en retirada, nos llevó desde las 11 a.m. hasta las 11:45 a.m. para cubrir una distancia de solo 1 kilómetro. El Obergefreiter Koch, un hombre de la tripulación de Albert, quedó atrapado entre dos tanques, gravemente magullado en las caderas y, como tal, hors de combate. Colocamos a él en una cama en una de las casas donde permaneció hasta el amanecer, poco antes del ataque ruso, cuando un mensajero de los fusileros lo llevó a un médico. Aunque estaba oscuro, habíamos encontrado buenas posiciones donde, bien camuflados,
Permanecimos hasta el amanecer. El tanque del Feldwebel Dreyer tuvo que sacar los vehículos del flak del campo húmedo y empapado y luego tomó posición en nuestro a la derecha, apoyándose en el borde del pueblo. A mi derecha, junto a una casa, estaban el Feldwebel Gobler y junto a él, enlazando con Dreyer, el Feldwebel Albert. A mi izquierda estaba el Feldwebel Engelhardt, quien aseguraba el camino hacia la izquierda y detrás de él, para prevenir cualquier intento de rodearnos y flanquearnos. Estaba el Unteroffizier Graue. Los huecos entre nuestros vehículos estaban llenos de un cañón antitanque de 5 centímetros y 3 de 3,7 centímetros, varias ametralladoras pesadas, un pelotón de flak de 3,7 centímetros y un par de canones, flak autopropulsados adicionales de 2 centímetros. Los rusos podían venir si así lo deseaban. Y a medida que se hacía de día, vinieron. De repente, mis piernas de pantalón mojadas y el frío helado se olvidaron. Estaba físicamente agotado. Había estado temblando por el frío húmedo y mis ojos ya cansados me dolían de mirar a través de mis binoculares en la oscuridad. Pero luego, cuando avisté densas olas de infantería soviética atacante a una distancia de 1 a 2 kilómetros, todo eso de repente se olvidó. Armas listas y una última revisión. Whitcotter estaba armando y clasificando la munición. Wenger estaba ocupado trabajando en la radio. Nuevamente revise todas las armas. Desbloqueé la torreta y continué observando a través de mis binoculares. Y maldita sea, allí venían, en grandes números. Se podía ver cómo las compañías rusas individuales salían del bosque, desde donde avanzaban, en un ángulo oblicuo, hacia el pueblo a la izquierda. Avanzaban en líneas anchas. Debido a la lluvia, la mayoría llevaba cuadrados de tienda de campana colgando sobre sus cabezas y hombros y muchos sostenían sus rifles con una mano en las correas de transporte. En el extremo derecho de la línea rusa, una compañía salió del bosque un momento después, directamente frente a nosotros, pero también se desviaron hacia el centro del pueblo. Todo estaba tranquilo, cuando de repente aparecieron unos pocos soldados rusos, individuales a unos 300 metros frente a nosotros. Y no sé qué idiota estaba tan nervioso por todo que decidió abrir fuego contra ellos, ya que se había acordado que solo abriríamos fuego a la distancia más cercana. Una MG-34 empezó a martillear y luego los canones de infantería a nuestra derecha. Posiblemente por orden de alguien, también se unieron al concierto inoportuno. Luego la flak de 3,7 empezó a disparar a algunos objetivos distantes mientras el Unteroffizier Albert, de alguna manera incitado por el Hauptmann Farah, comenzó a disparar a algunos rusos solitarios. Estaba realmente enojado. De esa manera habíamos revelado nuestras nuevas posiciones antes de haber cortado siquiera un solo cabello ruso. Los efectos de esa locura se sintieron poco después cuando la artillería rusa comenzó a caer alrededor de nosotros. Al menos un cañón de 15 centímetros y una batería de 7,62 centímetros. Algunos rusos ahora se acercaban y entraban en el pueblo y nuestra artillería comenzó a bombardearlo. Pronto la casa de nuestro vecino Ali, el carpintero, comenzó a arder. Una lástima, el hombre había sido muy amable con nosotros. La mayoría de los rusos se habían retirado cuando comenzó el fuego y ahora, lenta pero seguramente. El fuego de ambos lados se debilitaba y el Hauptmann Farah apareció al lado de mi tanque. Mi radio, tanto el receptor como el transmisor, habían dejado de funcionar y él me informó que un batallón de tanques de la 8ª División Panzer y un batallón de Kraftschützen estaban en camino para sacar a los rusos del pueblo. En el horizonte se podía ver una compañía de rusos colocando minas en un campo de papas en el borde del bosque. Podía ver claramente a un hombre sosteniendo un objeto grande y blanco, probablemente un mapa, que parecía estar dirigiendo la operación. Ahora estoy sentado en el edificio que alberga el hogar infantil, esperando las cosas que están por venir. La lluvia se ha debilitado y, al menos en este momento, lo mismo ocurre con el fuego de artillería. Fui interrumpido varias veces mientras escribía las líneas anteriores cuando detonaron proyectiles pesados cerca. Espero que nos ahoren en la noche venidera. El unteroficierense estuvo aquí con las cocinas de campo. Trajo noticias de Gile. Después de despejar el pueblo, los tanques de la 8ª Panzer se retiraron nuevamente. 40 prisioneros habían sido capturados allí. Nos dijeron que un escuadrón de reconocimiento ruso vestido de civil había estado en el pueblo ayer y había regresado con un informe detallado. Sabían que estábamos allí y con qué fuerza. Incluso conocían la ubicación del puesto de mando de Zoliankov.
El Feldwebel Giersig ha sido herido por esquirlas de proyectiles y tiene que ir al hospital. Otro de nuestros soldados estaba sentado en la torreta de un tanque cuando una esquirla de proyectil atravesó el bolsillo de su pantalón y le arrancó la billetera. ¡Qué suerte! Los rusos están disparando nuevamente en este momento. Calibre 15 centímetros. Me voy de aquí. Sábado, 30 de agosto de 1941. Hasta ahora, la artillería rusa no ha disparado a este lugar. Nuestras tropas deben haber capturado Wirizhi y así probablemente obligado a las baterías rojas a retirarse de allí. Gracias a Dios. Eso es lo único que se puede decir. Ayer durante el bombardeo, el pelotón de canones de infantería de los fusileros sufrió bajas. 2 muertos y 4 gravemente heridos. Y cuando visité la herrería comunal y el taller de carpintería adjunto esta mañana, los hombres allí estaban ocupados haciendo un ataúd para uno de los muertos civiles. Dormimos bastante bien anoche, aquí en la cocina del hogar infantil. Hemos estado en alerta, ya que parecía que los rusos estaban planeando otra operación contra nuestro pequeño pueblo. Nuestros centinelas habían informado que habían escuchado sonidos débiles, similares a los del código Morse. Habían visto señales de luz en la distancia, pero no habían visto ni un solo ser vivo. Ayer por la noche el tiempo era brillante, pero por la mañana comenzó a llover de nuevo y hasta ahora ha sido miserable todo el día. Puedo hacer buen uso de las botas de goma que traje de Siviosk. Son cosas grandes y deformes con canas de fieltro, del tipo que usan los agricultores aquí arriba. Aquí arriba, al menos eso creo, se puede distinguir a las mujeres por su vestimenta. Las chicas y mujeres finlandesas parecen atar los extremos de los pañuelos alrededor de sus cuellos, de una manera que cubre parte de sus barbillas también. Las mujeres rusas, por otro lado, al igual que las de Polonia, simplemente atan los suyos en un nudo debajo de la barbilla. Esta mañana estaba sentado en mi tanque tomando café, cuando el alcalde del pueblo pasó distribuyendo harina. Envié a Renger a echar un vistazo al gran granero, que hasta ahora había estado cerrado. Regreso e informo que el granero estaba más o menos vacío y solo contenía varios audífonos de radio, algunos suministros de alimentos, algunos neumáticos viejos y olas y sartenes viejas. Decidí examinar más de cerca los audífonos. El alcalde me explicó que estos habían sido dejados por miembros del Club Rojo, pero para entonces ya había cambiado mi interés al otro granero y ordené que lo abrieran. Y mira, una caja de munición para ametralladoras inglesas y unas 100 botellas, cócteles Molotov, que los bastardos habían hecho ellos mismos. Las botellas contenían una capa adicional de tabaco muy fino del tipo que se usaba para control de plagas en campos de repollo para ayudar al tiempo de combustión. Correas de goma hechas de neumáticos viejos sostenían el largo iniciador de fósforo. Estaba ardiendo de rabia y ordené que trajeran al hombre a camarada Heletat. Él, siendo el comandante del pueblo, tendría que decidir sobre el castigo después del interrogatorio. Que lío sangriento. Si uno no se enfrenta a soldados, entonces tiene que lidiar con partisanos. Solo esta mañana, en el pueblo vecino de Novosibirskaya, 2 mujeres notificaron a los rusos sobre una de nuestras patrullas de reconocimiento. Una de ellas ya ha sido colgada en el campo deportivo. El propio pueblo ha sido convertido en cenizas y la población ha sido reunida en la plaza del pueblo. Allí ocurrieron las cosas más increíbles. Escuadrones completos de reconocimiento rusos pasaron la noche allí. Las mujeres contrabandearon armas para los partisanos y nosotros les damos pan a cambio, aunque apenas tenemos suficiente para alimentarnos y distribuir el excedente de grano de los coljoses entre sus trabajadores. Solo el bien intencionado alemán encuentra problemas como este. Alguien debería dispararles a todos ellos. 31 de agosto de 1941. Es mi cumpleaños hoy. Me han dado un bonito regalo. Oberst Zolenkov le ha dicho a Gile y él me lo ha transmitido, que tiendo a ser demasiado preocupado y cuidadoso cuando se trata del despliegue de mi pelotón. He estado sentado aquí durante una hora ahora, tratando de poner estas pocas líneas en papel, pero estoy tan enojado que no estoy progresando realmente. Tal desgracia no perdonaré eso pronto. Enojado como estoy, no tiene sentido que continúe con esto aquí, pero algún día le pagaré con la misma moneda al señor Zolenkov. Justo después de ver a Gile, pensé un rato en todo el asunto, luego volví a él y le dije que presentara una queja a través de canales oficiales para que yo pudiera defenderme públicamente. Sin embargo, Zolenkov no estaba en su puesto de mando. Gile escuchó todo de nuevo.
pero me aconsejo en contra de abrir un caso oficial sobre todo esto. Todavía estoy sentado en la cocina donde dormí durante la noche. En aproximadamente una hora atacaremos Wiriza. Anoche, justo cuando nos habíamos acomodado para dormir, fuimos llamados de vuelta a la compañía. Un teniente ruso desertor había informado que temprano en la mañana siguiente un regimiento ruso lanzaría un ataque en Gorki, un pequeño vertedero de un pueblo que formaba parte de la zona defensiva de Lope. Unse recibió la orden de apoyar a la compañía de infantería en ese pueblo, mientras que yo fui llamado de vuelta a la compañía y a mantenernos listos allí. Peor que trabajar en el cuerpo de bomberos. Ahora realmente espero que esta porquería termine pronto. Desde hoy me resulta difícil encontrar el entusiasmo adecuado para todo esto. Hacer ataques personales y lanzar acusaciones contra mí. No lo aceptaré. Qué bonito 25º cumpleaños es este. Afuera está lloviendo a cantaros, los caminos están completamente empapados y además el club local de fusileros me acusa de hesitación. No aceptaré esto. Pronto se supone que atacaremos Wiriza. Me pregunto si el ataque realmente comenzara o si simplemente estaremos sentados aquí de nuevo hasta que oscurezca. Todo es posible y no sería la primera vez. Mi tripulación acaba de hacer 2 sartenes de papas fritas y otra de goulash. La cocina de campo nos ha suministrado la carne. Hoy hacemos nuestra comida nosotros mismos, y a todos les parece bien, si tan solo tuviéramos algunas verduras para acompañar. El jefe acaba de regresar del batallón y nos dijo que estemos listos en 45 minutos. Eso significa comer rápido y tal vez cerrar los ojos por unos minutos. De pie en la carretera a Wiriza. Está lloviendo. Un bonito cumpleaños. Tendrá que celebrarse más tarde. Nuestra artillería está disparando y está disparando demasiado corto. Mi humor está un poco mejor de nuevo. Podría ser humor de la horca. Rudy Schoner ha vuelto. Ha venido a visitarnos con Glasken.